Me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura, Señor, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura, sí, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo,
buenos días para todos, bendecidos hermanos en la fe, familia ricamente enriquecida por el poder de nuestro Padre Celestial, llamado su Santo Espíritu, quien es el que nos permite estar en esta mañana reunidos en su santo nombre para seguir esa bendición tan grande que tenemos de escuchar su santa palabra, pero más que escucharla, el poderla aplicar en nuestra vida, para que realmente en este tiempo que nos está hablando el Señor de decidirnos, es una palabra clave y es una palabra concreta, específica y muy crítica en nuestra vida, para poder asimilar dentro de la vida del Espíritu de estos tres personajes que siempre van a estar dentro del Evangelio, tanto el sembrador que sale a sembrar la semilla y encuentra los diferentes terrenos del cual nos habla también su palabra. Hoy encontramos a tres personajes en los cuales querían seguir al Señor, pero como tal las condiciones de Él son muy claras para poderle seguir. Poniendo la mano en el arado, si mira hacia atrás, pues no es digno de Él. Y nos explicó estos tres personajes, de los cuales son el que quería seguirlo seguramente para que le solucionara todos sus problemas. Él es claro cuando le dice que Él no tiene, las zorras tienen guaridas, más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Significa, tú me sigues sin condiciones porque no es por lo que tú quieras que yo te dé, sino por un amor incondicional que hay conmigo para poderme seguir. El segundo, vemos que hasta que entierre a su papá, o sea, un tiempo indeterminado, porque nadie sabe ni cuándo se muere ni cuándo se nace. Son tiempos que uno tiene, a veces como que cree aplicarlos a la vida, pero la vida en Cristo es una vida eterna, que nadie sabe ni el principio ni el fin. Por eso Él se llama el Alfa y el Omega, que es el que hace la esencia de todo en nuestro ser. Y el último personaje del cual nos habló el Señor es el hombre que dijo: espéreme, yo me voy a despedir de mis padres. Significa que hay otras prioridades más que poner al Señor en primer lugar y seguirlo en pos de Él sin interesarnos nada y menos mirar atrás las condiciones que ponemos para poderlo seguir. Cuando nosotros vemos estas connotaciones tan importantes de lo que son los personajes que siempre van a estar dentro de la vida cristiana, y cada uno de nosotros debemos preguntarnos realmente a cuál de estos personajes pertenezco yo. Y si el Señor arranca con una palabra tan contundente a nuestra vida que es decídete, es porque de esos tres personajes tenemos algo, y de todas maneras uno tiene que decidirse, porque sabemos que nosotros estamos transitorios en la tierra y la única condición, hermanos, es buscar incansablemente el rostro de Dios y anhelar estar todos los días eternamente en la casa de Dios, como dice su palabra en el Salmo 27. Entonces, hoy nos va a decir el Señor que es una decisión. Nosotros sabemos que cuando nos hemos decidido por el Señor es cuando uno tiene una entrega incondicional, porque generalmente seguimos al Señor, y nos vamos a dar cuenta en esta pequeña porción de la palabra que en el Señor siempre hay propósito y hay llamado, siempre. Él en nuestras vidas sabe que hay un propósito por el cual nos creó y nos estableció en la faz de la tierra, y un llamado que lo ha dado específicamente. Y dice: muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Pero la palabra original dice: muchos son los llamados, pero muy pocos los que se dejan llamar. Y esto lo estamos viendo en este tema de este año. Entonces, el dejarse llamar por el Señor requiere muchas condiciones en nuestro ser, porque realmente uno cada día debe saber que estamos solamente destinados a una vida eterna. Y la vida eterna consiste todos los días en que el enviado, el Hijo de Dios que me redimió, que cada día me santifica y que cada día Él tiene su propósito en mí, hay un llamado especial en el cual yo lo debo conocer. Por eso muchas personas siguen al Señor sin saber ni por qué ni para qué. Y por eso la vida tan mediocre que llevamos en la vida de Cristo. Entonces hoy vamos a ver en esta porción de la palabra, cuando muchas veces no sabemos este versículo, pero no sabemos por qué, y creemos es que todas las cosas que sucedan, buenas, malas, regulares, a los que le seguimos, todo dice que todo nos ayuda para bien. Pero hoy sí la vamos a entender porque el Señor nos habla a los que hemos decidido por Él, porque esta palabra es tan importante. Dice: la decisión tiene propósito y llamado. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dos palabras: propósito y llamado.
Y creo que muy pocos podemos entender esto en el espíritu. Por eso cuando nos habla de decisión, nos está hablando que esa decisión en él tiene un propósito y tiene un llamado. Seguramente estos tres personajes como tal no lo entendían y nunca lo pudieron entender porque realmente no se habla más qué pasó con estos personajes. ¿Por qué no se habla más? Porque eso te representa a ti y a mí, que nos está dando todos los días la oportunidad de una decisión radical y una decisión firme en la cual yo sé hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo y quién es el que está orientando mi vida. Y quién es el que cada día, porque el Espíritu de nuestro Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu Padre, el Padre Celestial se llama el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que te guía, te enseña y te santifica. Por eso es posible que uno pueda escuchar su palabra en el Espíritu, para poderla hacer realidad como el Padre lo quiere. Entonces hoy vamos a ver que esta porción de Romanos 8:28 no la sabemos tal vez de memoria, pero qué grande es poderla entender en la vida del Espíritu, que no a todos les pasa para bien, y si les pasa para bien es porque hoy lo vamos a entender. ¿Por qué? Hay dos palabras que debemos tener en cuenta, que es propósito y llamado. Son muy importantes, es muy importante, y son muy importantes que nosotros sepamos que muchas veces tenemos estas promesas y están en la palabra como están aquí escritas y las tomamos para nosotros, pero quizás no se van a cumplir como uno las quiere, las desea, o inclusive le dice a la gente, todo eso es para bien, cuando la gente ni siquiera tiene el conocimiento y el convencimiento que cuando hay un llamado y un propósito, todo esto se da, pero en el que se ha hecho consciente de esa realidad. Por eso la palabra, hermanos preciosos, aunque uno la repita, aunque uno la diga, aunque uno la proclame, mientras Dios no sea la totalidad del centro de mi vida, del centro de mi adoración y mi alabanza y del convencimiento que Él me ha dado, que la palabra se hace en realidad en mí, aún las promesas que proclamamos y reclamamos y que muchas veces no se nos dan, es porque muchas veces no entendemos por qué. Hoy lo vamos a entender. Entonces, nosotros tomamos muchas veces estas promesas y están en la palabra, como están, y las tomamos para nosotros, pero quizás no se van a cumplir. Y es sencillamente porque no se cumple. Vamos a verlo por qué. Porque queremos una respuesta de parte de Dios, pero no queremos compromiso con Dios. Escúchame bien, porque esto es importante cuando Él nos dice, decídete, decídete. Entonces, muchas veces no se nos van a cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que se haga realidad su promesa, pero no queremos compromisos con Él. Porque el compromiso del Señor cuesta y es decisivo para uno poder conocerlo, amarlo y poderle servir. Tú no puedes servirle si no lo amas, y no puedes amarlo si no lo conoces. Entonces muchas veces hemos seguido al Dios de la religión y por eso nos llenamos de tanta religiosidad, cumpliendo conceptos, cumpliendo inclusive promesas que ni siquiera sabes por qué las estás pidiendo para que se cumplan en tu vida. Mira que cuando Él dice decisivo y nos habla estas dos palabras, llamado y propósito, ni siquiera nosotros sabemos qué es, y proclamamos la palabra sin saber por qué la proclamamos y para qué el Señor lo permite. Entonces queremos ver una respuesta de parte de Dios, pero no queremos compromiso con Dios. Y muy pocos, hermanos preciosos, han llegado a adquirir el compromiso que Dios anhela de nosotros mismos. Y si nosotros nos damos un momentico, un repaso a nuestro entorno, tú te das cuenta que estás centrado en muchas cosas, pero que el centro de tu vida no es el Señor. Y hoy lo vamos a ver por qué. Es que como querer que las promesas que Él nos dio en su palabra se cumplan en mi vida, pero yo no quiero nada con Dios, no quiero nada, o sea, cúmplela, Señor, porque está escrito, y escrito está ahí, y dices tú que eso se cumple, pero con Dios hay que tener compromisos serios y decisivos. Por eso la palabra nos dice, decídete, porque como estos tres personajes nunca se decidieron por Dios, de manera que nunca conocieron ni propósito ni llamado. Por eso, es decir, quiero el milagro, pero de ahí a entregar mi vida a Dios no lo voy a hacer. Por eso muchas personas reciben el milagro porque Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, pero eso no indica que tú estés bajo el dominio y la potestad de Dios. Eso lo vamos a entender hoy muy claro. Entonces, y le decimos muchas veces a la gente, tranquilo, que todo esto que está viviendo, todo obrará para bien, pero sabemos que la única forma
que obren para bien, hermanos, es que a los que estamos de acuerdo a su propósito y somos llamados, Eso es cuando se cumple llamado y propósito. Entonces uno no le puede decir a una persona que ni siquiera está en Cristo, que no sabe que los precios con Él son muy altos, porque es el precio de la fe, y le decimos tranquilo, que eso va a obrar para bien, que eso el Señor sabe para qué se lo permite, cuando las personas ni siquiera tú mismo sabes quién es Dios en tu vida, quién es Dios tu creador, y tal vez lo vivimos como conceptos, como rutinas, como costumbres, como religiosidades en nuestro ser, pero hoy vamos a ver que este tema nos va a llevar a algo más importante y más trascendental en nuestra vida, que es lo que uno llama cielos abiertos, en aquel que se ha comprometido con Dios, en aquel que se ha decidido por Él. Por eso nadie puede hablar, hermanos, de lo que no vive. Nadie puede hablar de lo que intrínsecamente está lleno su corazón. Por eso dice que del fondo de su corazón brotarán todos los dichos de tu boca. Significa que de lo que está llena mi vida, de lo que está lleno todo mi ser, es la experiencia de vida real y palpable de lo cual habla todo mi corazón, habla todo mi ser, habla todas mis acciones. Seguir a Cristo, hermanos, no es simplemente asistir a una congregación, no es escuchar la palabra, no es seguir unos rituales. Seguir a Cristo, hermanos, consiste en poder uno dejar el todo por seguirlo a Él, porque el que pone la mano en el arado y miras hacia atrás no es digno de mí, porque es más importante lo que te quedó atrás que el proseguir a lo que yo te estoy llamando. Por eso hay propósito y hay llamado, y en eso tenemos que centrarnos nosotros. Entonces, todo esto muchas veces lo decimos a las personas y le decimos que eso va a obrar para bien, pero la única forma que obran para bien es a los que estamos de acuerdo, hermanos, a su propósito y a su llamado. Y uno tiene que ser muy concreto con esto, porque tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta qué llamado hay en mi vida, qué propósito es el que yo esté hoy todavía caminando con el Señor, en medio de las tempestades, los tormentas, los vendavales, que significa la multitud de dolores y sufrimientos que tal vez hemos pasado, estamos pasando y podremos pasar hacia adelante. Entonces, con el Señor uno tiene que ser muy real y muy decisivo en las cosas. Entonces, es decir, el propósito que Él tiene. Con esto vamos a comprender que nosotros deseamos cielos abiertos. Muchas veces he hablado en la palabra y hemos dicho cielos abiertos, no cielos de bronce, sino cielos abiertos. Y ni siquiera sabemos la importancia espiritual que esto tiene en la vida de un creyente, de alguien que se ha decidido por Él. Entonces, nosotros deseamos esos cielos abiertos, mirar la manera como opera Dios. Nosotros debemos conocer eso en el espíritu, porque en el razonamiento no se puede entender a Dios. Dios nunca se podrá entender. A Dios solo se conoce por medio de la fe. Y esa fe es el nacer de su espíritu dentro de mí, que Él se hace real en mi corazón, que es muy pequeño mi corazón, es muy pequeña mi fe, pero Él se hace grande en aquel que se ha decidido por Él. Entonces, muchas veces tenemos que conocer, cuando oramos, muchas veces sus respuestas, cómo van a ser para nosotros. Eso es algo que empieza uno a ver los cielos abiertos. Muchas veces sus respuestas, oramos y cómo son muchas veces sus respuestas. Cómo ver las oportunidades de manera muy diferentes como el mundo las ve, es decir, cómo las está viendo el mundo y cómo las estoy yo viendo espiritualmente. No solo carnal, espiritual y natural, el mundo las puede ver de una manera, pero el que está con cielos abiertos y tiene una decisión y se ha comprometido con Él, tiene que darse cuenta que los cielos abiertos no son para todo el mundo, aún estando caminando con el Señor. Por eso esta palabra que nos ha dado es una decisión de vida o de muerte, porque con el Señor es así. Entonces, el mundo nos enseña sobre las oportunidades de una manera muy diferente, pero Dios nos las enseña y es muy diferente, y es la única forma de entenderlo al Espíritu de Dios, porque Él se entiende por la revelación de Él y por lo que Él va haciendo dentro de mí y va dándome la capacidad de conocerlo. En la manera en que yo lo conozco, lo vivo. En la manera en que yo lo vivo, lo anhelo, lo deseo más, lo amo más, aún en medio del dolor y el sufrimiento. Porque esa es la realidad mientras nos vamos de acá. Entonces la única forma de entenderlo es entregando nuestro corazón a Dios para que Él renueve nuestros pensamientos,
Porque el que no ha dejado que el Espíritu de Dios renueve los pensamientos, que son humanos, carnales y naturales, a los pensamientos de Dios, jamás podemos entender quién es el Señor. Por eso, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No viváis como vive el mundo, mas renovaos en el espíritu de vuestra muerte, de vuestra mente. Es como una orden, es como algo que debemos hacer y dejar que se haga, porque yo no lo puedo hacer por mí mismo. Pero cuando Dios ve la intención, que yo me decidí por Él, mi mente empieza a ser renovada y cambiada. Por eso pienso como Dios, actúo como Dios quiere que yo actúe, hago y obro todo lo que al Padre le agrada, porque ha cambiado mis pensamientos mundanos, carnales y naturales. Por eso hay cielos abiertos. Por eso el propósito y el llamado es algo en lo cual solamente alguien que esté convencido de Él sabe la dimensión del Espíritu en que tú estás caminando sobre la faz de la tierra. Entonces, entregando nosotros el corazón a Dios para que Él renueve nuestros pensamientos y podamos ver con claridad dentro de su propósito que Él está permitiendo para que nosotros aprendamos y veamos su gloria y para que su bendición sea manifestada a cada uno de nosotros. Por eso hay que vivir de acuerdo a lo que Él dice en este libro maravilloso que nos dejó de la ley de Dios, para que viviéndola, experimentándola, pues uno dice, sí, realmente esta persona camina con Cristo, vive con Cristo, es revelado por Cristo. Porque es que esto, aprenderlo de memoria no tiene sentido. Reclamarlo y proclamarlo sin sentido no tiene razón de ser. Por eso se llegó a tantos parámetros religiosos de repita, proclame, diga, haga. Pero si la gente no está convencida, de nada sirve. Por eso a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, porque hay un propósito y un llamado que ya lo hemos descubierto en nuestro ser. Por eso hasta la manera de orar, podemos entender cómo nos está respondiendo, y si no nos responde, Él sabrá por qué, pero eso no tiene por qué afectar mi vida y mi relación espiritual con Él, porque Él es soberano. Entonces, entendemos que no hay cielos abiertos por completo sobre aquel que primero no acepta el llamado de Dios. Escúchame. El Señor creó al ser humano y lo puso en la tierra y le sopló aliento de vida. Ese aliento significa de mí has nacido y hacia mí volverás. Ese espíritu que yo coloco dentro de ti es para que mi propósito en ti se cumpla, porque hay un llamado eterno que lo vas a cumplir mientras naces hasta que te mueras. Eso no lo entiende casi nadie. Entonces uno va a la iglesia o sigue en la iglesia o camina y se reúne y todo, pero no hay una trascendencia espiritual que aún a mí me dé contentamiento, como dice la palabra. Y por eso hay mucha ceguera espiritual, hermano. Y con el Señor hay que humillarse, postrarse, desgarrar su corazón. Él decía antes a los sacerdotes, desgárrense las vestiduras. Nosotros no podemos hacerlo, es una parte simbólica donde significa desgarre su corazón y desgarre su vida, que no tiene sentido mientras tú no me conozcas realmente quién soy yo. Y por eso Job al final, en el capítulo 42, al final de sus días, tal vez le pasa como nos pasa a muchos de nosotros, o le pasa a la mayoría de los cristianos, sin querer ahorita pues juzgar a nadie, pero yo te conocías era por todo lo que me decían que eras tú, pero hoy mis ojos te ven. ¿Cuáles ojos? Los del Espíritu, porque tuvo un nuevo nacimiento, tuvo un volver en sí, para realmente saber quién era su creador, porque antes era un grande y excelente religioso. ¿A cuántos nos pasará así? Entonces vamos a ver que entendamos que no hay cielos abiertos por completo sobre aquel que primero no acepta el llamado de Dios. Cielos abiertos, aquel que es específicamente decidido a aceptar el llamado y el propósito con el cual tú hoy estás en el caminar con Dios, en el caminar con Cristo. A veces nosotros creemos que tenemos a Dios solo para que nosotros le pidamos y Él nos tiene que dar por obligación lo que aún Él sabe ni siquiera si lo necesitamos o lo anhelamos, o quién sabe cuál es el propósito de Él con la vida de cada uno de nosotros. Entonces este tema que nos va a empezar a dar en los decisivos, en los que hemos tomado la decisión que es permanecer en cielos abiertos, es muy importante, porque no todo el mundo camina bajo cielos abiertos. Entendemos esto. Por eso un milagro hecho por Dios no significa que los cielos abiertos están sobre esa vida, ¿no?
Señor, porque Él es misericordioso y benevolente y compasivo, y dice que su misericordia es para con todos, porque Él sabe de qué estamos hechos. Somos totalmente mutantes, somos completamente desfasados, muchas veces somos altamente vulnerables porque nuestras emociones no están controladas por Él, y el cristianismo, o una vida que se lleve en las emociones, es una vida que continuamente está en muerte, porque las emociones también tienen que ser controladas por el Señor. Eso lo hablaremos ahorita en Cielos Abiertos. Entonces vamos a ver que un milagro hecho por Dios no significa que los cielos abiertos estén sobre esa vida. Eso no significa. ¿Por qué? Hoy vamos a ver. Segundo punto. Al hablar de cielos abiertos, estoy hablando de todo el favor que opera de Dios a favor tuyo. Ese es, cielos abiertos. Estoy hablando que todo el favor de Dios opera a favor tuyo, a favor mío, a favor del que cree en Él y se ha decidido por Él. Que todos los recursos de Dios operarán a favor tuyo. Que Dios tiene y operará a favor tuyo siempre, en toda circunstancia, buena, mala o regular. Siempre el Señor. Que perteneces a un reino donde todo ese reino está a tu favor. Todo ese reino. Por eso Él dice, buscad primeramente mi reino. ¿Quién es el reino? Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, establecido, hecho realidad, encarnado en el corazón del hombre. Ese es el reino de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces podemos hablar de una diferencia. Yo puedo disfrutar de las bondades del reino como un milagro, como una sanidad, pero eso no significa que yo soy parte de ese reino, que muchas personas las ha sanado, y te vi. A muchos el Señor, ¿qué no les ha dado en bendición y en beneficio? Te vi, porque ni siquiera uno vuelve a saber de ellos. Entonces eso no indica que los cielos estén abiertos sobre esa persona. Entonces, el hecho que haya un milagro, una sanidad, eso no significa que tú eres parte del reino de Dios. Y eso está llena las iglesias y lleno el camino de los que vamos con Cristo. Es como si tú vas a una nación, por decir algo, para que entendamos hoy qué es beneficio y qué es permanecer bajo esa cobertura de cielos abiertos. Entonces vamos a una nación, por decir a Estados Unidos, trabajamos un tiempo, ganamos bastantes dólares, regresamos y hacemos el cambio, pues es una cantidad de dinero, al peso nuestro o al peso del cual se hable de cada nación. Entonces trabajas y ganas bastante y disfrutas de las bondades de ese país. No quiere decir que tú eres ciudadano de ese lugar, sigues siendo ciudadano colombiano y no puedes exigir bondades que ese país ofrece a sus ciudadanos porque tú eres un extranjero. Y hay mucha gente caminando en Cristo y son extranjeros del reino, reciben bondades, pero ese reino no está establecido en su corazón. Eres extranjero, por eso pasa lo mismo con el Señor Dios de nuestras vidas. Yo no puedo exigir, Señor, hazme este milagro o cumple esta promesa cuando no soy de Él, sino un simpatizante más. Y tú puedes haber estado o estar en Cristo y caminar con Él, pero eres simpatizante. Eres como cumplidor de la ley, o de los rituales, o de las costumbres, o de los hábitos. Pero no eres una persona que estás convencida que el reino de los cielos, que ya está establecido dentro de ti, hace que los cielos estén abiertos y todo esté a tu favor. Una cosa es la bondad de nuestro Dios y Padre que la hace con el que quiere hacerlo, pero otra cosa es que mi vida, porque me decidí por Él, los cielos permanecen abiertos sobre mi vida y todo, como lo dice en este momento que hablé, está a favor tuyo. Y yo creo que cada uno de nosotros que somos testigos del poder de Dios, puedo decir, Dios mío, los cielos han estado siempre abiertos sobre mi vida, porque en todo lo que he pasado, por el fuego, por las aguas, por las tormentas, por los vientos, por las tempestades, por las persecuciones, por todo, por la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, aún la misma muerte. Y hoy veo que los cielos son los únicos que están sobre mi vida abiertos, y por eso, Señor, aún soy testigo de tu poder y puedo hablar de la multiforme gracia, favor, bendición, misericordia que tú has tenido para conmigo. Eso es el Dios verdadero, el Dios. Entonces,
soy un simpatizante más. Me gusta todo, pero no he decidido entregarle mi corazón a Él. No puedo disfrutar de su gozo total, de sus cielos abiertos en plenitud. Plenitud total. De todo lo que Él promete, sus promesas yo las puedo reclamar cuando soy ciudadano de ese reino. Me he comprometido y me he decidido, hermanos, amar al Señor. Y amar no es de boca para afuera, porque muchos sí, yo amo al Señor, o yo conozco a Dios, y le puedes preguntar a cualquiera de la calle, o cualquier familiar tuyo, sí, yo conozco a Dios, sí, yo amo a Dios. Eso solamente es de boca para afuera, porque ¿quién es el que ama a Dios? Amar al Señor y amarlo no es solo decir yo lo amo, eso es muy fácil de boca hacia afuera, y la mayoría lo hay, irrespetable en todo el mundo. Pero amarlo es como Él dijo, el Señor en la Escritura o en la ley que nos dejó a los que sí realmente nos hemos decidido por Él. Él dice en la Escritura, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y guardar su palabra, hermanos, es obedecerle, gústete o no te guste. Humillarte, ser manso y humilde de corazón como Él lo es. Morir a todo aquello que la carne te ofrece. En Juan 6:63, ¿qué dice la palabra? La carne para nada aprovecha, mas lo que yo os hablo es espíritu y es vida. Una vida conectada al espíritu de mi Padre, que es la vida que yo tengo de testigo de su poder, y que los cielos han permanecido abiertos a mi vida, porque en todo tengo su favor sobre mí. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces es amarlo y es guardar su palabra, de toda cosa guardada, guarda mi alma, porque de ahí fluye, Señor, la vida, y la vida eres tú. Y guardar el alma, hermanos, es donde Él solo reina, donde Él solamente gobierna, donde Él solamente dirige, donde para mí el centro de mi vida es Él, nada me puede distraer en su reinado permanente dentro de mí. Qué palabra y qué poder que el Señor está dando a cada uno de nosotros, porque Él creo que está formando ya su remanente. Ese remanente que se decidió por Él. En Segunda de Reyes 19:11, que es una porción que estoy usando mucho en mi oración. Señor, hay 7,000 que no hemos doblado la rodilla ante los Baales, ni los hemos besado. Y Romanos 11:4, es la misma porción, antiguo y nuevo. Doblar las rodillas ante los Baales es todo aquello que en tu corazón le está quitando el reinado total y absoluto a tu Dios y Padre. Cualquier cosa que a uno lo distraiga, que Él sea el centro de mi vida y de mi adoración, porque tú no sabes si hoy es tu día de partida. En Juan 14:23 lo dice. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada eterna. Y haremos morada con Él. Eso es la vida, hermanos, decisivo por Él. Morada eterna es que tú ya tienes asegurado tu reino de los cielos, porque sabes cómo caminas con Él. Entonces, haremos morada con Él. Guardar la palabra es obedecer al 100%. No es ni 88, ni 70, porque es que mientras no me responda, pues yo tampoco me decido. Porque es que todavía me falta lo que hablaba de los 3 personajes anteriores. No, tú no sabes cuánto tiempo te queda en la tierra. Tú no puedes estar jugando y pidiéndole al Señor y trabajando solo si te responde o no te responde. Y si no te respondió, tú no sabes por qué no te lo ha hecho y por qué no te lo ha dado. Simplemente adóralo, porque es Él, el Rey superior y el eterno dentro de tu ser. Entonces, ¿qué es el 100% de la decisión que tomé por Él? Guardar la palabra es obedecer al 100% de mi decisión por Él. Mi decisión por Él no es 50, no es 70, no es 42, no es 99.9, es 100%, es el total de la vida mía, en total comunión con Él. Dice, y mi Padre y yo hacemos una sola morada con Él, o sea, vida eterna. Guardar la palabra es obedecer al 100% de mi decisión por Él, es guardar la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente y corazón, es darle la prioridad en nuestra vida, es determinar que yo estoy sujeto a su voluntad,
a su gobierno, a su reinado, a su dominio. Es decir, que Él es mi Señor y mi Salvador, y yo no puedo obedecer, yo tengo que obedecer su palabra, y si yo no me he decidido por Él, para que Él habite dentro de mí. Cuando yo me decidí, yo obedezco su palabra. Eso es permanecer en Él. Si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Pídanme lo que quiera y yo se lo daré. ¿Qué significa? Su perfecta voluntad en mí, porque los cielos están abiertos. Y hay muchas personas, hermanos, con todo el respeto que nos merecemos cada uno de nosotros, pero permanecen con cielos de bronce y no cielos abiertos, porque tu decisión por Él ha sido mediocre. Y con el Señor las cosas son definitivas, en Él no hay término medio. Entonces, yo no puedo obedecer su palabra si yo no he decidido que Él habite dentro de mí. Él habita dentro de mí, y dentro de nosotros habitan muchísimas cosas, hermano, que son prioridades por encima de lo que Dios demanda de nosotros. Y eso tenemos que examinarlo permanentemente. Pero cuando le entrego mi corazón, el Espíritu Santo me da la fortaleza para poder escuchar su voz y ser obediente, porque eso es amar a Dios. El mismo Espíritu Santo lo hace. Nosotros no podemos por nosotros mismos hacer absolutamente nada, que ni siquiera respirar, ni siquiera estar en esta mañana aquí dando esta impresionante y poderosa palabra. Dice el tercer punto: esto es conforme a su propósito, son llamados. Su propósito. Hay que descubrir el propósito de mi vida. ¿Cuál es tu propósito en este momento si el Señor te llamara a su presencia? ¿Cómo hiciste que ese propósito y ese llamado en ti fuera el testigo del poder de Dios donde quiera que tú andas o has andado? O la gente te ve o la gente te conoce, tienes que marcar una diferencia. Tú no puedes ser igual ni a la muchedumbre ni al montón, que los que siguieron al Señor, ninguno le siguió, recibieron milagros, prodigios, sanidades, maravillas, de todo lo que quisieran, pero ninguno lo conoció, por eso ninguno lo siguió, por eso nunca tuvieron cielos abiertos. Tal vez hay mucha muchedumbre, fueron 5,000 los que recibieron pan y peces y vieron la multiplicación de los panes y los peces y la saciedad de todos los que había. 5,000, dice, sin contar las mujeres y los niños. Eso es un reino. Hermanos preciosos, tenemos un Dios de conocimiento, pero un Dios que si no se revela, que es un cielo abierto para mi vida, pasamos, yo creo que sin ni siquiera saber, porque estábamos en la tierra. Por eso cuando Él dice, búscame a mí, y que yo reine dentro de ti, y todo lo que tú necesitas yo te lo voy dando, de acuerdo como tú me vayas conociendo. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Hay un propósito y hay un llamado. Llamado y propósito. ¿Qué es el propósito? Es la intención original de la cual Dios nos creó y nos hace vivir para lo que fuimos creados, para hacer adoración, alabanza, gratitud, exaltación y manifestación de su reino dentro de mí, para que yo sea testigo de su poder. Por eso dice que el poder es tan grande, hermanos, que muchos lo conocerán a través de los milagros, porque de otra manera no lo van a conocer. Pero tienes tú ese poder. Propósito es la intención original con la cual Dios nos creó y nos hace vivir para lo que fuimos creados. Para lo que fuimos creados. Tú no fuiste creado solo para casarte, para tener familia, para tener riquezas, para tener todo lo que nos ha dado, porque eso es efímero y pasajero. Eso lo necesitas en la tierra, pero eso no te lo vas a llevar para el cielo, ni eso te va a dar salvación. Entonces, fuimos creados y vivir para lo que nacimos. Cuando aceptamos el llamado de Dios, Él nos revela su propósito. Imagínate. Cuando aceptamos su llamado, Él revela el propósito. El propósito para mi vida fue ser una persona en el cual me revela su palabra, el cual Él quiere que la aplique a mi vida y a la vez yo la pueda impartir en esa revelación a todo aquel que la pueda escuchar. Muchos serán sanos, salvos, mirarán prodigios sin que yo ni siquiera me dé cuenta. Porque muchas veces Él no permite que uno se dé cuenta de los prodigios que Él hace para que el ego, hermano, nunca se suba
Por eso uno puede predicar la palabra y no tiene ni idea a cuántos está tocando el Señor, a cuántos está sanando. Porque ese es Dios y Él es soberano, y la gloria solamente se la llevará siempre Él. Si te usó, gloria a Dios. Si no escuchaste nunca, gloria a Dios, porque la gloria la lleva solo Él. Entonces, cuando aceptamos el llamado de Dios, Él nos revela su propósito, y si tú caminas en su propósito, los cielos permanecen abiertos siempre a tu favor. Y cuando conocemos su propósito, caminamos en cielos abiertos. Comenzamos a ver las cosas no como el mundo las plantea, sino como Dios las ve, y como Dios las ve es que la crisis, en las dificultades, son puertas abiertas y oportunidades que Él nos da para poder conocer quién es Él y cómo cada vez más, a través de las cosas que no entendemos, que nos pueden doler, pero hay un propósito para que el llamado se cumpla. Las puertas abiertas y oportunidades, el mundo te dice, estás en crisis, estás mal, estás en quiebra, no te sirve para nada, ¿para qué sigues a ese Dios si no te ha servido? Mira que no te ha respondido, ¿cuántos años llevas caminando con Él? Y todavía, eso le decía la mujer de Job, cuando le dijo, ¿cuál Dios es el que sirves? Maldice a ese Dios. Los Job, las esposas de los Job, las vamos a tener en todo momento en este caminar diario de la vida, porque no conocen cuál es el propósito, cuál es el llamado, y si no tienen llamado y no conocen el llamado, mucho menos el propósito en el cual se mueven, aún estando dentro del caminar con Cristo. Por eso muchas personas en este momento tienen un lenguaje que no es renovación de pensamientos. Tienen unas actitudes, hermanos, que van a morir y nunca recibieron las respuestas del Señor, porque ni conocieron ni siquiera el propósito y muy menos el llamado que tenían. Muchas personas pueden hacer un oficio dentro del camino del Señor porque por imposición, por obligación, porque les tocó, porque no había otra salida, pero hermanos, eso no es la realidad. Dios tiene que revelarse al corazón del hombre, porque Él tiene un llamado en nosotros, Él tiene un propósito. Cuando uno conoce el llamado, le muestra el propósito. Entonces, el propósito, caminamos en cielos abiertos, comenzamos a ver las cosas que no son con las del mundo, y como el mundo las plantea, sino como Dios las ve, y como Dios las ve es que las crisis y las dificultades son puertas abiertas y oportunidades que Él nos da todos los días. El mundo te dice, estás en crisis, estás en quiebra, entrega todo, cierra esa empresa, cierra tu vida, no sigas en eso, pero ¿de qué te ha servido? Pero eso nada que ver. Eso todos los días lo oímos. Por eso tiene que haber una convicción para tener la decisión que hoy tengo yo delante del Señor y delante de los hombres. No sigas más adelante, pero cuando comprendes para qué tienes lo que Dios entregó en tu mano, ora y el Señor te dice, esa crisis es la oportunidad que estabas esperando, porque amado de Dios, los cielos abiertos están a favor para ti. A favor, los cielos abiertos, el favor de Dios para tu vida se puede presentar en formas de gigantes o en forma de lágrimas, hermanos. Es cuando uno conoce la fe, el poder, la acción del Espíritu que dentro de mí hace que así sea un gigante, el cual vamos a ver en cielos abiertos, o también sean lágrimas, pero veo después la plenitud de lo cual Él permitió. Lo que el mundo no ve, en el Espíritu se tiene que ver de otra manera diferente. Si tú no tienes las crisis, no puedes conocer un Dios de poder. Si tú no tienes respuestas de Él, no puedes conocer la voluntad de Dios en tu vida. Porque si no pasamos por eso, pues jamás vamos a conocer el poder y la autoridad y el gobierno y el reinado del que está por encima de mí, sobre toda su creación entera. Esto es el Dios de la religión y el Dios que nos ha tapado hasta ahora el entendimiento, hermanos, para poder comprender que vamos a morir, ni siquiera supimos para que estábamos en la tierra. Tienes muchas maneras y tienes muchas formas. Cuando estás en Dios, sabes que todo obra para bien. Desde hoy en día tú te vas a acordar de esta predicación, y si tienes que escucharla, escúchala cuantas veces creas conveniente. Dios te está llamando hoy, pero depende de ti que aceptes ese llamado. La única forma de su propósito y que se mantiene en tu vida es cuando tú entiendes ese llamado en el Espíritu y en la revelación que Él te da a tu vida.
ya funcionamos, sino para lo que fuimos. O sea, cuando Dios le da a uno ese conocimiento y esa revelación, que yo tengo un propósito, un llamado, que tengo un llamado y que el propósito Él me lo muestra, hermanos, uno camina con cielos abiertos. Y es el tema que va a entrar el Señor ahora, con gigantes o con lágrimas, pero hay un propósito y un llamado, y que todo eso nos ayuda para bien, de acuerdo a los que hemos sido llamados, porque tiene propósito. Dios te está llamando hoy, pero depende de ti que tú aceptes el llamado. Si tú aceptas el llamado, Él te muestra el propósito. La única forma de su propósito y que te mantiene en tu vida es cuando entiendes ese llamado. Ya funcionamos no para lo que nosotros creemos, sino para lo que fuimos diseñados por Él. Tú no te desvías en ninguna senda diferente a la que Dios ya te dio. Por eso dice: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y saca tu pie de todo mal. Proverbios capítulo 4, del 20 en adelante. ¿Qué es sacar el pie de todo mal? Todo aquello que no es el reinado de Cristo. Ni para allá ni para acá. Sigue en pos mía, que yo sabré que el camino que te voy a mostrar, porque en ti puse mi mirada, y contigo tengo un propósito y un llamado. Y como conociste ese llamado, te voy a mostrar el propósito que tengo en tu vida, aún con lo que estás atravesando. No te desvías en ninguna senda diferente a la que Dios te dio. Vamos a la reflexión. ¿Tú conoces el propósito por el cual fuiste llamado? Tú disfrutas lo que haces y tienes gozo porque sabes que tu diseño tiene propósito y tiene llamado. O estás caminando en Cristo porque te tocó, o porque estás esperando un milagro, o porque ese es el Dios que te han anunciado. ¿Por qué sigues al Señor? Pregúntate todos los días. ¿Qué convicción tienes tú y qué desafío hay en tu vida y qué decisión has tenido o has tomado por Él que hasta el día de hoy sigues en Él? ¿Por qué lo haces? ¿Te has decidido por Él o te toca por obligación, o porque realmente si no lo sigues a Él te vas para el infierno? ¿Por qué sigues al Señor? ¿Conoces la manera como Dios muestra las oportunidades? Porque muchas veces no es lo que esperamos, sino como Él sabe lo que tiene que hacer con nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana tan preciosa y tan especial, porque realmente cuando nos decidimos por ti sabemos que hay un propósito, Señor. Y cuando hay un propósito tú muestras el llamado, y cuando hay un llamado tú nos muestras el propósito por el cual desde toda una eternidad nos llamaste. No fuiste vosotros quien me elegiste, fui yo quien los elegí. Entonces, Señor, muéstranos, aun si estamos enceguecidos, aun si caminamos al Dios de la religión, pero no al Dios de la relación que viniste a traer con cada ser creado por ti en el hálito de vida, en el soplo de vida, que es la vida del Espíritu mientras caminamos terrenalmente, pero que hay una eternidad que nos espera, Padre. Te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por esta palabra, y hoy nos oramos delante de ti. Muéstrame el propósito, muéstrame el llamado, porque aún he caminado sin saber ni siquiera, Señor, para dónde voy. Y vivo pegado de tantas cosas, Señor, que son efímeras y pasajeras, pero que me interrumpen el paso y el avance para seguir en pos de ti sin mirar atrás. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendecido pueblo, bendecida mañana, los bendigo, los amo, y vamos a buscar propósito y llamado y propósito, y el Señor sabrá cómo nos muestra a cada uno de nosotros lo que nos espera de cielos abiertos. Bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.